El padre Claudio Doglio presenta La Pasión de Jesús según Mateo, video 3, el Sacramento de la Alianza. El evangelista Mateo no describe el transcurso de la cena pascual, habla solo de dos hechos particulares y en pocas palabras. El primero es el anuncio del discípulo que se convierte en traidor. El segundo hecho es el decisivo. Mateo, como los demás sinópticos, relata la institución de la Eucaristía como una anticipación de la propia muerte de Jesús. Fue un acontecimiento extraordinario lo que Jesús realizó mientras comían juntos aquella noche antes de su pasión. Los discípulos ciertamente en ese momento no comprendieron el significado de lo que Jesús estaba haciendo y diciendo, pero la extrañeza de aquellas palabras quedó grabada en la mente de los discípulos y recordaron después de la resurrección lo que Jesús había hecho, que había dicho aquellas palabras y repitieron aquellos gestos de forma habitual, haciendo de la comida eucarística el signo principal de la experiencia cristiana. En ese gesto del pan y del vino, identificados con el cuerpo y la sangre de Jesús, la comunidad cristiana reconoció el fundamento de la nueva alianza y lo ha reconocido porque Jesús interpretó su propia muerte como la estipulación de una alianza que lleva a cumplimiento la antigua. Es una nueva relación con Dios que se establece y concierne no solo al pueblo de Israel, sino a la multitud de la humanidad de todos los tiempos y lugares. Mateo no narra el desarrollo de la cena y ni siquiera distingue los momentos en que las palabras de Jesús fueron pronunciadas. Se limita a resumir la fórmula que ya se utilizaba en la liturgia. Y de hecho, antes de que Mateo escribiera, Pablo en su primera carta a los Corintios conservó el relato esquemático y litúrgico de la institución de la Eucaristía. Y a pesar de algunas pequeñas diferencias, el texto de Mateo es sustancialmente el mismo que el de los demás evangelistas. Significa que se relata el texto litúrgico en uso en las comunidades cristianas desde el principio, simplemente en traducción griega con respecto a la formulación original en la lengua semítica de Jesús. Mateo informa sobre los gestos y palabras de Jesús reducidas a lo esencial. Tomó pan, recitó la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos. Se mencionan los 4 verbos fundamentales, los que se identifican con su cuerpo, concretamente con su humanidad. Es el pan el que es tomado por Jesús. Es el gesto que hacía el cabeza de familia en la apertura de la cena judía de Pascua. Pero se supera este antiguo esquema ritual para subrayar cómo el pan que Jesús toma es su cuerpo asumido, es la imagen de la misma encarnación, es la palabra que se hizo carne
y que ahora se da como alimento a la humanidad, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es esa palabra que se ha hecho carne y ahora se convierte en el pan de alimento. Y está la bendición. Además del verbo eulogeo, bendecir, sobre el cáliz se utiliza también el verbo griego eucaristeo, dar gracias, del que procede nuestro término Eucaristía. La oración de Jesús es una bendición, es una Eucaristía, es una acción de gracias. Tomó un cuerpo y lo convirtió en una bendición, en un don gratuito, una acción de gracias hasta consumirse. El pan partido es la imagen de su cuerpo destruido en la muerte. Es esa fracción de pan que queda como signo de su pasión, y el pan partido se da, se dona a los discípulos. Jesús se pone a sí mismo en manos de la humanidad, da su propia vida a los discípulos, que es la vida de Dios, para que comiendo asuman la misma vida divina. El relato adquiere un tono de precepto, de mandamiento. Jesús dice: tomen, coman, beban todos. Es un mandamiento que establece una práctica litúrgica que es seguida repetidamente por los apóstoles desde entonces hasta nuestros días. Ese pan es el cuerpo de Jesús y ese vino es el cáliz, es su sangre, que se caracteriza como la sangre de la alianza. Es la vida de Jesús entregada por amor. El signo del pan y del vino se convierten en el sacramento de la muerte de Jesús. Es el centro de la pasión del Señor, pero no enfatiza principalmente el sufrimiento, sino el amor. No es el sufrimiento de Jesús lo que quita los pecados, sino que es su inmenso amor el que llena todos los vacíos y supera todos los límites. Esa sangre se derrama por muchos. Sería mejor traducir por la multitud, porque no se opone a todos, sino que quiere resaltar el contraste entre el único justo que da su vida por la inmensa multitud de pecadores. Y Mateo añade la expresión para el perdón de los pecados, para destacar cómo la nueva alianza en la sangre de Cristo comporta la superación del pecado, que es la división, el alejamiento de Dios. Cristo es el Cordero Pascual y es también el Cordero para la expiación del pecado, que permite una nueva vida de comunión perfecta con Dios. Y añade una palabra importante: de ahora en adelante no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Algo nuevo comienza. Termina aquella experiencia humana en la que Jesús compartió la mesa con sus amigos. A partir de ahora ya no será así y comienza la dimensión sacramental de la experiencia eclesial y anuncia el día escatológico último de la resurrección, en el que Jesús bebe junto con sus discípulos el vino nuevo. Es el banquete final en el reino de su Padre.
Es el encuentro festivo en el banquete final de la comunión definitiva. Entre el momento histórico del banquete terrenal y el momento escatológico del banquete eterno, tenemos la historia de la Iglesia con el banquete sacramental y participando en la misa, comulgando con el cuerpo de Jesús, entramos en alianza con Él. Reconocemos que ese gran amor que mostró en la pasión redime nuestros pecados y nos une definitivamente con Él. Cada uno de nosotros puede decir con las palabras de Jesús que tomó un cuerpo, lo hizo convertirse en una bendición, acepta estar roto y puede ser un regalo para la humanidad, con el profundo deseo de encontrar al Señor y beber con Él el vino nuevo en el reino de su Padre. Mientras cenaban, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza, que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Les digo que en adelante no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Padre mío.